años. Ahí está en pantalla, por lo menos en esta, está el título del mensaje, hermanos, se te va a secar la mano. Fíjense, hermanos, que cuántas personas aquí vemos mayores de 40 años, que no les dé pena, mayores de 50, ¿ah? Mayores de 60, ahí la bajo yo, no he llegado, mayores de 60, amén, gloria a Dios. Manaminta, no lo puedo creer. Y yo diciendo que el hermano Roberto se lo iban a llevar preso. Bueno, gloria al Señor. Mis hermanos, los que crecimos en aquellos tiempos, había más respeto, fíjese, para con nuestros padres. Había más respeto con nuestros padres, con la gente mayor. A nosotros nos enseñaron que cuando habían dos personas platicando, una allá y una aquí, yo no podía pasar en medio. A nosotros nos enseñaron, a los viejitos que estamos aquí, nos enseñaron que cuando aquí habían dos adultos platicando, yo lo que tenía que hacer es ausentarme. No podía estar escuchando pláticas de adultos, ¿sí? ¿Verdad? Sino con una mirada nos decían todos y ya sabíamos que después nos iba a caer, ¿verdad? Como dije, el trato a nuestros padres fue muy diferente, ¿verdad? Yo, aun cuando mi madrecita los últimos días que estuvo, yo jamás, nunca la traté de vos. Tengo un hermano que voy a omitir su nombre porque ustedes ya lo conocen. Y él sí, abusivo, la trataba de vos ya hoy de último. A nosotros nos enseñaron a tratar a nuestros padres de usted, ¿verdad? Porque no tanto somos amigos, sino que somos padre e hijo, o madre e hijos. Tiene que haber un respeto. Ahora no, mira papá, mira mamá, mira vos, mira aquí, ¿verdad? No hay respeto. No hay respeto. Algunos dirán, sí, pero es que es la época moderna, sí, pero nosotros no crecimos así. Pero quiero llegar a lo de la mano seca. Porque decían, mira, el día que llegues a tocar a tu mamá o a tu papá, se refería a pegarle, darle un golpe, se te va a secar la mano. Y un día de esto veía yo la televisión, creo que fue en el país de México, si no me equivoco, sacaban un video, sí creo que fue en México. Y había un joven que le dijo a su mamá que le comprara no sé qué cosa de celular. Y la mamá le dijo, no te lo voy a comprar porque no tengo. Y se enfureció el fulano y le agarró a trompón limpio, hermano. Y patadas, la tiró al suelo y estando en el suelo la agarró a patadas. Y la dejó desangrada de la sangre. La dejó desangrada de la cara, ¿verdad? O sea, yo lo que quería era que ustedes se rieran un poquito porque como lo veo muy serio. La dejó cariada de la cara, o sea, desangrado de la sangre. Bueno, ya por lo menos ya los desperté. Hermano, increíble, hermano, mire que da un coraje terrible ver que algo así suceda. A nosotros nos enseñaron que el día que tocáramos de esa forma a un padre nuestro, a la madre o al padre, la mano se nos iba a secar. Yo tenía una vecina, ¿qué se hizo a saber? La mamá de ella se llamaba Joaquina, igual que la mamá del hermano Mario, ¿verdad? Se llamaba Joaquina, se llamaba la señora. Y la hija se llamaba Juana. Y una vez esta muchacha le pegó con una raja de leña a la mamá. Y se iba y se encaramaba, se subía, se trepaba a un árbol, a un palo. Y allá arriba se ponía a cantarle a la anciana. Y se ponía a cantarle a la mujer celosa. ¿Qué dice después? ¿Qué dice después, hermano José Luis? Que se la lleve el diablo, ¿verdad? Entonces, y eso se ponía a cantarle a la mamá. Como vuelvo y repito, hermanos, en aquellos tiempos era alarmante ver que alguien se expresara a alguien así de su padre o de su madre en este caso. Pero de ahí nace esa palabra, se te va a secar la mano. Entonces, el mensaje de esta noche, hermanos, no quiero redondar mucho para que avancemos y algo aprendamos en esta noche.
en estos capítulos que hemos leído de Primero de Reyes, se da algo, hermanos, que a nosotros nos lo enseñaron en el seminario, en el colegio de teología. Pero como algunos pasamos de noche, ¿verdad? Y lo digo por mí. Y ahí se nos hablaba de que el reino de Israel se partió en dos, se dividió. El reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué se dividió Israel? Bueno, tuvo mucho que ver el rey Salomón, el hombre más sabio que la Biblia registra, el cual, hermanos, dice la palabra del Señor que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Cuántos suman? 1000. ¿Se puede imaginar usted con 1000 suegras? ¡Wow! Bueno, si eso sucedió, hermanos, no sé, a mí no me lo pregunte. Cuando usted llegue al cielo, se lo pregunta al Señor, ¿por qué lo permitió? ¿Verdad? Porque a mí no me lo vaya a preguntar, porque no le voy a poder contestar, pero le permitió tener 1000 mujeres. Y era tan adicto a las mujeres que en su vejez, dice la Biblia, que sus mujeres, ¿qué hicieron sus mujeres? Pastor. Ajá. ¿Va? Sus mujeres, dice la Biblia, desviaron su corazón. O sea que las mujeres desvían. Las mujeres contaminan. Yo no lo estoy diciendo, hermano José Luis. La Biblia lo dice. Dice que los 144,000 son varones. O sea, no son testigos de esos que andan ahí afuera, ¿verdad? No. Son israelitas de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Este es un paréntesis. 12,000 de cada tribu. Otra característica es que son varones, machos, hombres, masculinos. Y dice que otra característica, que nunca se contaminaron con mujer. Ahí les digo yo que las mujeres contaminan. Entonces el rey Salomón, cierro el paréntesis, el rey Salomón dice que sus mujeres desviaron su corazón y lo inclinaron a adorar demonios, ídolos. Porque la Biblia es clara, mis amados hermanos, que allá en las cartas de Pablo a los Corintios, yo no me he aprendido, pero me lo voy a aprender. Ahí está donde dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Por eso es que alguna gente dice, si es que me meneó el ojo, es que le salió una gota de sangre. Puro diablo, hermano. Puro demonio. ¿Sabe para qué? Para desviar el corazón de la gente. Eso es sencillamente el plan del diablo, es ese. Para desviar el corazón de la gente. Pero como usted es un cristiano bíblico, pues eso no lo va a desviar, ¿verdad, hermano? Ahí me asusto, hermano. Eso no nos va a desviar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en los posteriores tiempos habrán falsos profetas y falsos cristos que harán milagros y prodigios y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos o a los creyentes. Así es que, hermano, afirmémonos bien. Bueno, se me escapa ahorita el motivo por qué Jeroboam tuvo que ir a huir hacia Egipto, porque el rey Salomón le quería dar Juan, ¿me entienden? El rey Salomón lo quería matar. El motivo es el que no me acuerdo por qué lo quería matar. Le quería quitar el reino, creo. Entonces se fue para Egipto. Pero quedó un hijo llamado Roboam. Se parecen los nombres, ¿verdad? Jeroboam había huido para Egipto porque el rey Salomón lo quería matar. Y allá se estuvo en Egipto hasta que murió Salomón. Pero de repente vino el pueblo de Israel y vinieron a buscar a Roboam, hijo biológico de Salomón. Y el propósito de ellos era hacerlo rey. Pero llegaron donde Roboam y le dijeron, oye Roboam, tu padre fue duro del salvadoreño yuca con nosotros, con las leyes, con el yugo que puso, con las leyes que puso sobre nosotros. Ahora te pedimos algo.
minimízanos ese yugo que dejó tu padre y te vamos a servir. Se les dieron una oferta, ¿verdad? Quitarnos estas leyes y nosotros pues te elegimos rey. Y él les dijo, váyanse y regresen a mí dentro de 3 días. Y se fueron. Y mediante esos 3 días, Salomón dice que consultó con los ancianos de Israel que habían estado al lado de su padre, Salomón. Y les dijo, vinieron estas personas y me dijeron que les minimice el yugo, que esto y lo otro, y si lo hago ellos me van a servir y me van a hacer rey. ¿Y sabe cuál fue el asunto, la respuesta de los ancianos? Déjeme ver. Vamos a buscarlo. Allá en el 27 del capítulo 12, versículo 27 dice, si este pueblo sugiere ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, bueno, aquí está hablando ya cuando se había desviado, este ya es Jeroboam. Pero bueno, ahorita estoy hablando, hermanos, de Roboam, que dice de que pidió consejo a los ancianos. En el versículo 8 está. Voy a leerles el 6. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre, cuando aún vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Mire, los ancianos, hermano, dicen de que en las canas está la sabiduría, ¿verdad? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Y mira el versículo 8 dice, pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo ¿a quién? A los jóvenes. Y no es menospreciar a la juventud, nada que ver, hermano, porque esto se presta para decir, ya ve que los jóvenes son insensatos. No, el problema es que los jóvenes no tienen la experiencia. Entonces dice ahí en el versículo 8, pero dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él, o sea, eran camaradas los bichos, habían crecido juntos y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. En pocas palabras, hermano, la ley más blandita que puso mi padre, yo la voy a multiplicar. En pocas palabras fue el consejo de los jóvenes. ¿Qué logró con esto Roboam? Echarse encima al pueblo. Se lo echó de enemigo. A tal grado que dice que un día mandó a uno de encargado a que hablara con el pueblo. Era creo que el encargado de las finanzas, lo mandó a hablar con el pueblo. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Lo agarraron a pedradas hasta que lo mataron. ¿Qué hizo entonces Roboam? Dice de que corrió, unció su carro y huyó, porque si no, lo iban a matar a él también. En eso, aprovechó ese problema, lo aprovechó Jeroboam, el que había estado allá huyendo, desterrado allá en Egipto. Aprovechó y comenzó a congraciarse con el pueblo. Comenzó a congraciarse con el pueblo y le dijo, ay, hombre, yo sé que hay muchos hermanos que les cuesta venir a la iglesia. Imagínense los que vienen desde las Victorias 2. No, hombre, hagamos una cosa. Allá le voy a poner su muñeco
para que ya no tengan que venir hasta el sitio del niño. Allá les voy a poner su escultura, allá les voy a poner su becerro, para que allá adoren. Se congració con el pueblo. Hermano, qué terrible de alguien que, conociendo la palabra de Dios, los estaba invitando a rebelarse contra el Señor. Esto es como aquel profeta que habla ya, hermanos, cuando ¿cómo se llama cuando la burrita le habló? ¿Cómo se llamaba el profeta? ¿Cómo? Naamán. Balaam. Gracias. Ya decía yo, solo los estaba probando. ¿Cómo no? Cuando él, hermano, le dijo, no, yo no voy a maldecir al pueblo, pero le voy a dar una clave. Le voy a dar una clave. Este pueblo, hablando de los hombres, la flaqueza de estos hombres está en las muchachas. Entonces, escojan las muchachas más hermosas y preséntenlas delante de ellos. Y ahí van a tropezar, y ahí van a caer, y van a encender la ira de Jehová. Imagínense, el profeta de Dios aconsejando en contra, ¿verdad? Dándole consejos al enemigo para que acabaran con Israel. Hermano, eso es precisamente lo que estaba haciendo Jeroboam. Hoy sí, allí en el versículo número 27 dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, ¿qué hizo, hermanos? 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. O sea, pocas palabras, hermanos, yo les entiendo, hermanos, ustedes están cansados, se esfuerzan en venir. No, hombre, mire, bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Hermano, he aquí tus dioses Israel que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Todos nosotros sabemos quién sacó a Israel de la tierra de servidumbre de Egipto. ¿Quién fue, hermanos? ¿Quién fue? Fue Jehová. No fueron los dioses, dioses ajenos, no fueron los ídolos, no fueron los becerros. Sin embargo, Jeroboam le ofreció al pueblo ponerle becerros, o sea, sucursales cerquita de sus casas, para que ahí adoraran a sus dioses paganos. Hermanos amados, y dice el 31, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Atención a esto. Es cuando nosotros queremos hacer cosas que Dios no manda. Dios mandó, hermanos, y designó una tribu, la tribu sacerdotal. ¿Quién me quiere decir cuál es la tribu sacerdotal? Hermana Lorena, amén. Yo también Leví. La tribu de Leví, esa era la tribu sacerdotal. A ellos les fue encargado el oficio para ministrar en el tabernáculo. He ahí por eso es que mucha gente que dirá, no hombre, ese pastorcito, hombre, yo creo que lo hago mejor yo. A lo mejor sí. A lo mejor sí, no lo voy a poner en tela de duda. Pero hay una cosa, Dios no le llamó a usted que piensa de esa manera. Y eso lo quiero decir no por esta iglesia, sino que por todas las iglesias. Dios eligió personas para eso. Dios hizo el llamado. Entonces ellos, dice que este Jeroboam eligió hombres sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. ¿Se acuerda usted cuando llevaban el arca del pacto? Y iba, hermanos, tirada por un carro nuevo. Dios no había designado un carro nuevo para el arca. ¿Sabe a quién había designado Dios para trasladar el arca? A los sacerdotes.
El arca tenía 4 varas, o sea, 2 puntas aquí y 2 puntas atrás, y los sacerdotes tenían que llevarla sobre sus hombros. Pero allí cometió un error David, y él, queriéndose congraciar con Dios, mandó a hacer un carro nuevo. No carros de estos, sino que de esos tirados por bueyes o por caballos. Y hubo un hombre, ¿cómo se llamaba el hombre que quiso detener el arca cuando se iba a caer? Ahí sí me los. ¿Usted se acuerda? ¿Cuál era, pastor? El Pérez Usa. Cuando vio que el arca se tambaleaba, corrió y quiso detenerla y cayó muerto en el momento. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita ayuda, hermano. Y él no había sido designado para ayudar al arca de Jehová a que no se cayera. No era trabajo de él, era trabajo de los levitas, era trabajo de los sacerdotes. Pero este hombre llamado Jeroboam, dice allí, hizo también, en el versículo 31, casas, sobre los lugares altos. Eso era para fornicación, los lugares altos. E hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví, no eran de la tribu sacerdotal, pero como a él se le plantó, pero como a él se le ocurrió hacerlo de esa manera. Entonces, 32, entonces constituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Mire, en pocas palabras, competencia. Allá en la iglesia va a haber culto, pero aquí les tengo yo al ídolo para que lo vengan a adorar. ¿Para qué? Al mismo tiempo, hagámosle competencia, una fiesta también a los ídolos muertos. Eso constituyó, hermano, aquel hombre perverso, Jeroboam, en contra de la voluntad de Dios. Esa no era la voluntad del Señor, hermano. En el mismo tiempo de la fiesta solemne de Israel, él se inventó una fiesta. ¿Sabe cómo? Hace poquito aquí en la colonia, en cierta calle, mientras usted y yo estábamos en el culto, hubo una fiesta a la misma hora que teníamos el culto. Yo creo que algunos hermanos bien quisieron quedarse allí, quizás me quedara o fuera al culto. Estuvieron pensando si se quedaban o no. Hubo una vez que a la misma hora que teníamos el culto, aquí atrás había una disco móvil. No sé si alguien se acuerda. Bueno, los que vivimos aquí sabemos que esa vez por poco nos botan la casa, hermano, y llegaron hasta las 2 de la madrugada. Pero literalmente ese sonido, pero no me acuerdo, pero ni cuando yo andaba en las fiestas y cuando vivía en Santa Tecla en mi vida mundana, porque allí habían unos, cuando uno entraba, sinceramente sentía usted que el corazón le vibraba. Literalmente, hermano. Tan fuerte, ese día fue así. El mismo día que teníamos el culto estaba aquí el bailongo, hermano. Eso hizo Jeroboam. Mientras en Israel estaba la fiesta solemne, él dijo, no, hombre, hermanos, ¿para qué van a ir al culto? Vengan, aquí gocémonos, aquí va a estar más alegre. Y les puso, hermanos, en los lugares altos, ofreciendo sacrificio a los becerros, dice el versículo 32, que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había sacrificado. Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel. Me voy a apresurar porque el tiempo se me acabó, pero Dios mandó un profeta a que profetizara contra el altar que había hecho Jeroboam. Y Dios le dio palabra, le dijo, altar, altar, así dice Jehová, tú serás quebrantado. Hermanos, llegó este profeta, era un profeta verdadero. Este era un profeta verdadero. Y dice el capítulo, hoy vamos al capítulo número 13, versículo 1, dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar, ¿qué? Incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David
he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y ahí viene, hermanos, el versículo donde se tomó el tema de esta noche. Se te va a secar la mano. Mire el versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de aquel varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, ¿qué hizo Jeroboam? Extendió su mano y dijo, desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, ¿qué le pasó, hermano? Se le secó y no la pudo enderezar. Porque él estaba dando orden que apresaran al siervo, al profeta de Dios, prendedle, y la mano se le secó y no la pudo enderezar. ¿Sabe qué tuvo que hacer después? Tuvo que decirle: varón de Dios, te ruego que ores a Jehová para que mi mano sea restaurada. ¿Y qué hizo el siervo de Dios? Oró a Jehová para que le restableciera la mano seca al impío Jeroboam. Y Dios le concedió el milagro. Dios le hizo el milagro. Pero después, hermanos, porque como el detalle, y de aquí hay un gran mensaje también para todos nosotros, comenzando desde su servidor. Para todos hay un mensaje, hermano, que muchas veces nosotros creemos que, no, hice tal cosa, pero así se va a quedar. Dios no se acordó. Hermanos, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se le olvide. Y un día, este rey Jeroboam tuvo un hijo con su esposa, por supuesto, pero el hijo se le enfermó y estaba abatido el hombre, y esto era a consecuencia de todas las burradas que había hecho en contra de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Esposa, mujer, le dijo: en tal lugar hay un profeta, hay un siervo de Dios, ve donde él y dile que ore por nuestro hijo. Pero ¿sabes qué? Disfrázate para que no te conozca. Ponte un disfraz. Hermano, está como aquel, ¿verdad? Que lo andaba buscando la muerte. Y para que la muerte no se lo llevara, se rapó la cabeza. Liso, el coco, hermano, hasta le brillaba. Y cuando llegó la muerte dijo: bueno, ¿y qué se hizo aquel? ¿Qué se hizo el peludo que ando buscando? Dijo: bueno, aunque sea este pelón me llevo, ¿verdad? Total que siempre se lo llevó. Siempre se lo llevó. Entonces, hermano, le dijo: disfrázate para que no te conozca. Dicho y hecho, la mujer se disfrazó y fue. Pero mientras ella iba en camino, vino la palabra de Jehová al profeta de Dios, el cual ya no veía, porque dice que sus ojos se habían oscurecido a causa de la edad. Ya no veía, ya no podía ver. Pero le dijo: mi Dios todopoderoso. En esos son los profetas que yo creo, hermano. O sea, yo no creo en profetas farsantes. Como una hermana un día me calificó: no, dijo que el hermano Manuel no cree en la profecía. Como no, sí creo en la profecía, pero no en los charlatanes, sino que en los verdaderos, en los que Dios verdaderamente les habla. Y le dijo, Dios le dijo al siervo, al profeta, y le dijo: mira, le dijo, va a venir la mujer de Jeroboam, va a venir a pedirte que ores por su hijo. Entonces, estate preparado, porque Dios lo puso en sobreaviso. Y como él ya no podía ver,
Cuando él oyó los pasos en la puerta, que iba la mujer caminando, le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿qué te trae por aquí? Yo creo que a aquella mujer se le han de haber ido los colores del rostro. Aquella mujer se ha de haber sorprendido. Sí, le dijo, es que, ¿por qué vienes? Le dijo, disfrazada. Jehová me ha dicho esto y lo otro, hermano. ¿Y sabes qué? Le dijo, cuando tú llegues y pongas tu pie en el umbral de tu casa, el hijo se va a morir. Dicho y hecho, hermanos. Se fue la mujer y cuando ella iba a entrar a la casa y puso su pie sobre el umbral de la puerta, su hijo se murió. Ese es el profeta de Dios. Que la profecía de Dios se cumple al 100%. No se cumple parcialmente. No, cuando es profeta de Dios se cumple al 100%. Entonces, mis amados, se le murió el hijo. ¿Por qué, hermano? Por andar de impío, por andar de pecador, por andar en contra de Jehová, en contra de la palabra de Jehová, por andar, hermanos, incitando al pueblo a irse tras la idolatría. Cuidado, mis amados hermanos, cuidado. ¿Sabe por qué? Se nos puede secar la mano. Así como le pasó a este hombre, cuando señaló al siervo de Dios, se nos puede secar la mano. Mis amados hermanos, dice allá en el versículo 17 para terminar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas, ¿verdad? Esto ya es un juicio para el profeta, para el siervo de Dios. No voy a ahondar en eso porque ya hoy sí el tiempo se me acabó, pero al siervo de Dios, Dios le había dicho, mira, no entres a ningún lugar que te inviten a comer pan ni a beber, no entres, vete. Y lo había cumplido, pero de repente salió un profeta mentiroso. No, le dijo, si también a mí me vino un ángel de Jehová y me dijo que te trajera y que comieras conmigo, y se regresó. Y sabe que por eso Dios permitió que un león lo matara. Él iba en su asno y de repente estaba el león echado a la par del cuerpo del siervo de Dios y del asno, y no le hizo daño al asno porque Dios no se lo había ordenado. Lástima que el siervo de Dios al final, por haberse dejado engañar por un falso profeta, le tocó que pagar con su vida. Pero mis amados hermanos, la moraleja, el mensaje de esta noche es: no hay que rebelarnos contra la palabra del Señor. No nos dejemos llevar por farsantes, por engañadores. Así como este Jeroboam impulsó al pueblo a que adorara a dioses paganos, a que no se congregara donde tenían que congregarse de verdad, verdaderamente, sino que les puso sus ídolos. Hermano, usted y yo, al único que tenemos que adorar es al Rey de Reyes y Señor de los Señores, y a nadie más. Cierre sus ojos, hermanos, y nos despedimos en esta hora. Señor, gracias por esa lección del rey Jeroboam, que hizo lo malo, Señor. Incitó al pueblo a lo malo, pero tuvo que pagar con la muerte de su hijo. Le tocó que pagar caro, porque yo creo que nadie quiere perder a un hijo. Ha de ser algo extremadamente doloroso. Pero nosotros, Señor, en esta hora, lo que hemos aprendido es que no tenemos que adorar a nadie que no sea nuestro Dios omnipotente. Solo a ti te debemos todo, Señor. Y que nadie venga a querer engañarnos, que nos movamos porque por allá está el Espíritu, que aquí no está, que allá sí, sino que nosotros estemos seguros que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, que Él nos ha sellado desde el momento en que lo recibimos y que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. En esta noche, Padre bendito, yo quiero preguntar si habrá alguna persona que quisiera entregarle su vida y su corazón a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta noche? Si no lo hay, nos despedimos. Padre, gracias en esta hora. Suplicamos, Señor,
que nos despidas en tu paz, que aunque sea una palabrita nos haya quedado grabada en nuestro corazón. Una palabra que haya quedado grabada, Señor, y que la pongamos en práctica, Señor. Despídenos en tu paz, llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos en el hueco de tu mano, protégenos, oh Dios bendito, porque todo lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga a todos, iglesia. Gloria al Señor, muchas gracias.